En un pequeño pueblo costero de Turquía, donde el aroma del mar se mezclaba con el de los mercados bulliciosos, vivía una familia que había conocido tiempos mejores. Hasan, el padre, era un hombre trabajador, pero la vida lo había golpeado con una racha de mala suerte. Los negocios que una vez florecieron bajo su mando, ahora estaban en ruinas. La deuda se acumulaba y la desesperación comenzaba a nublar su juicio. Hasan vivía con su hija, Elif, una joven de 19 años con un espíritu luminoso y un corazón bondadoso. Elif, a pesar de la pobreza que los rodeaba, mantenía la esperanza de que algún día podrían salir adelante. Su sonrisa era un rayo de sol en la vida sombría de su padre, pero a medida que las deudas crecían, esa luz comenzó a apagarse para Hasan. Un día, mientras caminaba por el mercado en busca de trabajo, Hasan se encontró con un viejo conocido, un hombre llamado Cemal. Cemal no era alguien que Hasan habría buscado en circunstancias normales, pero la desesperación lo llevó a acercarse a este hombre de dudosa reputación. Cemal era conocido por sus conexiones con el bajo mundo de Estambul, un hombre con dinero y poder, pero con un corazón oscuro. Hasan, hace mucho que no nos vemos, dijo Cemal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué te trae por aquí? Hasan, con la mirada baja y la voz temblorosa, explicó su situación. Le habló de las deudas, de las cartas amenazantes de los acreedores, y de cómo había intentado sin éxito salvar su negocio. Necesito ayuda, Cemal. Haré lo que sea para salir de esta situación, dijo Hasan, sin atreverse a mirar a los ojos a su antiguo amigo. Cemal lo observó en silencio durante unos momentos, evaluando la situación. Finalmente, habló con una voz suave pero cargada de intención. Tal vez haya una manera de ayudarte, Hasan, pero no será fácil, y ciertamente no será gratis. Hasan sintió un nudo en el estómago. Sabía que cualquier oferta de Cemal vendría con un alto precio, pero en su desesperación, no vio otra opción. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, temiendo la respuesta. Cemal esbozó una sonrisa que hizo que el estómago de Hasan se revolviera. No es algo que tú debas hacer, Hasan. Es algo que yo quiero. Tu hija, Elif, es una joven hermosa y prometedora. Conozco a alguien que estaría dispuesto a pagar mucho dinero por una esposa como ella. Hasan quedó helado. La idea de entregar a su hija a un hombre desconocido por dinero era repulsiva, pero la desesperación lo tenía atrapado. Se debatió entre su amor por Elif y la necesidad de salvar su hogar. El dilema lo consumía. ¿Qué me estás pidiendo, Cemal?, preguntó finalmente, aunque ya sabía la respuesta. Estoy pidiéndote que pienses en el futuro de tu familia. Si aceptas, tus deudas desaparecerán y tendrás una buena suma de dinero para empezar de nuevo. Si no, bueno, ya sabes lo que te espera. Hasan volvió a casa esa noche, atormentado por la propuesta. Elif lo recibió con una sonrisa, ajena a la tormenta que se gestaba en el corazón de su padre. Hablaron de trivialidades, pero Hasan apenas escuchaba. En su mente, una batalla entre la culpa y la desesperación rugía sin cesar. Finalmente, después de días de agonía interna, Hasan tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Fue a ver a Cemal y aceptó el trato. En ese momento, sintió como si una parte de su alma se hubiera oscurecido para siempre. Esa noche, mientras Elif dormía, Hasan se quedó despierto, mirando al techo. La culpa lo consumía, pero se dijo a sí mismo que lo hacía por el bien de su hija, por el bien de su familia. Sin embargo, en el fondo, sabía que estaba a punto de cometer un error irreparable. El día de la transacción se acerca, y Hasan lucha con el peso de su decisión. Elif, inocente y confiada, comienza a notar cambios en su padre, mientras Cemal se prepara para cumplir con su parte del trato. ¿Podrá Hasan seguir adelante con su plan? ¿Qué sucederá cuando Elif descubra la verdad? El sol aún no había salido completamente cuando Hasan se levantó de la cama con el corazón pesado y la mente nublada por la culpa. Era el día en que debía entregar a Elif a Cemal, y aunque había tratado de convencerse de que lo hacía por el bien de su familia, no había paz en su alma. Caminó por la casa en silencio, observando cada detalle, como si quisiera grabar en su memoria los últimos momentos de normalidad antes de que su vida se desmoronara por completo. Elif, ajena a los planes oscuros que se gestaban a su alrededor, estaba en la cocina preparando el desayuno. Canturreaba una canción popular mientras cortaba el pan, su voz suave llenando la casa con una calidez que contrastaba con el frío en el corazón de su padre. «Buenos días, papá», dijo con una sonrisa cuando Hasan entró en la cocina. «Hoy parece que será un buen día, ¿no crees?». Hasan apenas pudo mirarla a los ojos.
asintió débilmente, evitando su mirada mientras se sentaba a la mesa. El nudo en su estómago se apretaba cada vez más, y cada palabra que salía de la boca de Elif era como una puñalada de culpa que se hundía más en su corazón. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Elif, preocupada al notar la falta de respuesta de su padre. «Sí, hija, solo tengo mucho en mente», respondió Hasan, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Elif lo observó con preocupación, pero decidió no presionarlo. Pensó que tal vez las dificultades financieras estaban afectando a su padre más de lo que él quería admitir. La idea de poder ayudarlo le cruzó por la mente, pero no sabía cómo hacerlo. Ese día, mientras Elif salía al mercado para hacer algunas compras, Hasan se encontró solo en la casa. Sabía que era su última oportunidad para arrepentirse, para detener lo que estaba a punto de hacer. Pensó en todas las posibles consecuencias, en lo que esto significaría para Elif, en cómo afectaría su vida para siempre. Pero cada vez que trataba de retroceder, el miedo y la desesperación lo empujaban hacia adelante. El rostro de Cemal, sonriente y cruel, aparecía en su mente, recordándole que ya era demasiado tarde para volver atrás. Al caer la noche, Hasan sabía que no podía posponerlo más. Había acordado encontrarse con Cemal en un almacén abandonado en las afueras del pueblo. Se preparó en silencio, tratando de no despertar sospechas en Elif. Mientras ella se preparaba para dormir, Hasan se despidió de ella como si fuera una noche cualquiera, pero el temblor en su voz la hizo detenerse. «Papá, ¿estás seguro de que todo está bien?», preguntó, mirando a su padre con una preocupación que ahora era imposible de ignorar. «Sí, hija, no te preocupes», respondió Hasan, evitando su mirada. Elif lo abrazó fuerte antes de irse a su habitación, y Hasan sintió que el peso de su decisión lo aplastaba por completo. Sabía que estaba a punto de traicionar la confianza de su hija de la manera más terrible, pero se dijo a sí mismo que lo hacía para asegurar su futuro, para protegerla de la pobreza y la miseria. El tiempo parecía arrastrarse mientras Hasan se dirigía al punto de encuentro. La luna brillaba débilmente en el cielo, iluminando el camino solitario hacia el almacén. Cada paso que daba resonaba en su mente como el eco de una condena inminente. Cuando llegó al almacén, encontró a Cemal esperándolo con una sonrisa que envió un escalofrío por su espalda. Cemal estaba rodeado de sus hombres, todos con miradas frías y calculadoras. No había vuelta atrás, y Hasan lo sabía. «Hasan, justo a tiempo», dijo Cemal, acercándose con un tono jovial que parecía completamente fuera de lugar. «¿Está todo listo?». Hasan asintió, incapaz de hablar. Sacó los documentos que había preparado, los papeles que transferían la tutela de Elif a Cemal. Sus manos temblaban mientras se los entregaba. «Bien, bien», murmuró Cemal, revisando los papeles con satisfacción. «Sabes, Hasan, esto es lo mejor para todos. Ella estará bien cuidada, y tú, bueno, tú podrás comenzar de nuevo». Hasan solo pudo asentir, sintiendo como si estuviera firmando su propia condena. Cemal le entregó un maletín lleno de dinero, suficiente para pagar todas sus deudas y más. Pero cuando Hasan lo tomó, sintió que el dinero quemaba sus manos. «La traeré mañana por la noche, como acordamos», dijo Hasan con voz apagada, mientras intentaba encontrar algún rastro de justificación en su corazón. Cemal asintió, dándole una palmada en el hombro antes de girarse para marcharse. Hasan observó cómo se alejaba, sintiendo que cada paso de Cemal era un clavo más en el ataúd de su alma. Cuando Hasan regresó a casa, encontró a Elif durmiendo pacíficamente en su habitación. Se quedó de pie en la puerta, observándola con el corazón roto. Sabía que al día siguiente, la vida de Elif cambiaría para siempre, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Esa noche, Hasan no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo mientras la culpa y el remordimiento lo devoraban por dentro. El dinero que había recibido de Cemal no le traía consuelo, solo le recordaba el precio que había pagado por su desesperación. El día siguiente llegó demasiado pronto, y Hasan sabía que no podía retrasarlo más. Se levantó temprano, preparó el desayuno como si fuera un día normal, y trató de actuar con naturalidad frente a Elif. Pero su hija no era tonta, y notó la tensión en su padre. «Papá, hoy estás más raro que de costumbre», dijo Elif, intentando bromear. «¿Seguro que no te pasa nada?». Hasan se obligó a sonreír, aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando. «Todo está bien, hija. Hoy es un día importante, para los dos». Elif lo miró con curiosidad, pero no dijo nada más. No quería preocupar a su padre más de lo que ya parecía estarlo. La tarde transcurrió lentamente, y cuando el sol comenzó a ponerse, Hasan supo que había llegado el momento.
Le pidió a Elif que lo acompañara al pueblo, diciéndole que tenían que hacer una entrega importante. Elif, confiada en su padre, aceptó sin cuestionar. Mientras caminaban juntos por el camino hacia el almacén, Hasan intentó no pensar en lo que estaba a punto de hacer, pero cada paso que daban hacia el lugar lo hacía sentir como si estuviera caminando hacia su propia condena. Cuando llegaron, Elif comenzó a sentir una incomodidad que no podía explicar. El lugar estaba desierto, y la atmósfera era pesada, como si el aire mismo supiera que algo terrible estaba por suceder. «Papá, ¿por qué estamos aquí?», preguntó Elif, con una creciente sensación de alarma en su voz. Antes de que Hasan pudiera responder, Cemal apareció en la puerta del almacén, acompañado de sus hombres. Elif dio un paso atrás, asustada por la presencia intimidante de aquellos extraños. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Elif, con la voz temblorosa. Hasan no pudo responder. El dolor en su corazón era demasiado grande, la culpa demasiado pesada. Cemal se acercó a Elif, sonriendo de manera que la hizo sentir un frío indescriptible. «Elif, querida, vas a venir conmigo», dijo Cemal suavemente, aunque su tono tenía una dureza que no pasó desapercibida. «¿Qué? No, papá, dime que esto no es cierto», exclamó Elif, mirando a su padre con desesperación. Hasan, incapaz de sostener su mirada, solo pudo bajar la cabeza. Las lágrimas llenaron los ojos de Elif cuando comprendió la traición de su padre. Se giró hacia Cemal, dispuesta a correr, pero los hombres de Cemal la rodearon, impidiéndole escapar. «Papá, ¿cómo pudiste?», susurró Elif, con el corazón roto en 1000 pedazos. Cemal la tomó del brazo, llevándola hacia el almacén. Hasan observó impotente mientras su hija era llevada lejos, su corazón destrozado por lo que acababa de hacer. Las noches se habían vuelto interminables para Hasan desde el día en que entregó a Elif a Cemal. Las paredes de su casa, una vez llenas de vida, ahora parecían aprisionarlo, recordándole constantemente la traición que había cometido. El dinero que había recibido de Cemal permanecía intocado en un rincón de la habitación, como una mancha que no podía borrar. Cada vez que intentaba dormir, veía el rostro de su hija, lleno de horror y desesperación, y las lágrimas que no podía derramar se acumulaban en su corazón, endureciéndolo aún más. Mientras tanto, la vida de Elif se transformaba de manera brutal. Cemal la llevó a una mansión en las afueras de la ciudad, un lugar lujoso pero lleno de oscuridad. La mansión estaba rodeada de altos muros, como una prisión disfrazada de palacio. Los días se sucedían en una monotonía sofocante, donde la libertad era un sueño lejano y la esperanza una ilusión frágil. Elif, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. En la mansión, Elif conoció a Sere, una mujer de mirada triste que parecía haber vivido una vida llena de sufrimiento. Sere era una de las sirvientas de Cemal, pero Elif pronto se dio cuenta de que su papel en la casa era mucho más complicado de lo que parecía. Sere, a diferencia de las otras personas en la mansión, trató a Elif con amabilidad, ayudándola en lo que podía y dándole consejos para sobrevivir en ese lugar lleno de amenazas. «No te dejes intimidar por Cemal», le dijo Sere una noche mientras le llevaba la cena a su habitación. «Es un hombre peligroso, pero también tiene debilidades. Y tú, Elif, tienes algo que él no puede controlar, tu voluntad». Elif escuchó con atención, comprendiendo que Sere le ofrecía más que palabras de consuelo. Había una advertencia en su tono, una sugerencia de que Elif debía ser fuerte, mantenerse alerta y buscar una salida, aunque todo pareciera perdido. Los días se volvieron semanas, y Elif comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Mientras Cemal la mantenía prisionera, ella buscaba maneras de recopilar información, de comprender mejor el entorno y las personas que la rodeaban. Sere se convirtió en su aliada, y juntas comenzaron a trazar un plan para liberarse de las garras de Cemal. Cemal, por su parte, seguía con su vida, confiado en que tenía todo bajo control. Pero lo que no sabía era que Elif, la joven que pensaba había quebrado, estaba lejos de ser derrotada. Había subestimado la fuerza de su espíritu, la capacidad de una mujer para resistir incluso en las peores circunstancias. Hasan, en su hogar solitario, también comenzó a notar que el dinero que había recibido no traía la paz que esperaba. Al contrario, cada billete era un recordatorio de lo que había hecho y de lo que había perdido. Las deudas se pagaron, pero el costo fue mucho más alto de lo que él estaba dispuesto a admitir. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Hasan escuchó rumores que hicieron que su corazón se detuviera. La gente hablaba de Cemal, de su creciente poder y de cómo había adquirido una nueva joya. Hasan sintió un frío recorrer su cuerpo cuando comprendió que hablaban de Elif.
Las palabras que la gente usaba para describirla, joya, tesoro, eran indicios de que Cemal no la veía como una persona, sino como una posesión. El remordimiento de Hasan se convirtió en desesperación. Sabía que debía hacer algo, pero estaba perdido, sin saber cómo enfrentarse al monstruo que había entregado a su hija. Comenzó a buscar a antiguos amigos, personas que habían tenido problemas con Cemal en el pasado, esperando encontrar una forma de recuperarla. Pero lo que encontró fue un muro de silencio y miedo. Nadie quería enfrentarse a Cemal, nadie estaba dispuesto a ayudar a Hasan. Mientras tanto, en la mansión, Elif y Sere pusieron en marcha su plan. Sere había encontrado un antiguo túnel de escape, olvidado por todos excepto por unos pocos sirvientes leales. Sabían que usarlo sería peligroso, pero era su única oportunidad. Sin embargo, lo que no sabían era que Cemal, siempre desconfiado, tenía ojos y oídos en toda la mansión. Sus espías descubrieron el plan, y cuando Elif y Sere intentaron escapar una noche, fueron atrapadas por los hombres de Cemal. El castigo fue severo. Cemal estaba furioso, pero más que la ira, lo que lo movía era la humillación de haber sido engañado. Decidió separar a Sere y Elif, enviando a Sere a una parte aún más oscura de la mansión, donde nadie la vería jamás, mientras que Elif fue confinada en una habitación sin ventanas, privada de cualquier contacto humano. ¿Creías que podías huir, Elif?, le dijo Cemal con una sonrisa cruel mientras cerraba la puerta de su nueva prisión. Pero no tienes a dónde ir. Tu padre te vendió, y ahora eres mía. Nadie vendrá a salvarte. Elif, sola en la oscuridad, sintió que la desesperación amenazaba con consumirla. Pero en lugar de rendirse, se aferró a la promesa que se había hecho a sí misma, encontraría la manera de salir de ese lugar. No sabía cómo, pero lo haría. No se lo debía solo a sí misma, sino también a Sere, que había arriesgado todo por ayudarla. Cemal pensó que había ganado, que había roto el espíritu de Elif, pero estaba equivocado, porque aunque la oscuridad era densa y la soledad abrumadora, la chispa de esperanza en Elif no se apagó. Al contrario, se convirtió en una llama ardiente que alimentó su determinación de luchar, de resistir, de sobrevivir. Elif, encerrada en su prisión sin ventanas, comienza a idear un nuevo plan, mientras que Hasan, consumido por la culpa, se enfrenta a una decisión que podría cambiarlo todo. Cemal cree que ha ganado, pero está a punto de descubrir que no se puede encerrar el espíritu de una mujer decidida. ¿Qué será lo que lleve a Hasan a confrontar finalmente a Cemal? ¿Y cómo encontrará Elif la fuerza para escapar de su oscura prisión? Las horas se alargaban en la oscuridad de la habitación sin ventanas donde Elif estaba confinada. Los días perdieron su sentido, y la soledad se convirtió en su única compañía. Cemal pensaba que había conseguido someterla, que la había reducido a una sombra de lo que era. Sin embargo, lo que no entendía era que, aunque su cuerpo estaba atrapado, la mente y el espíritu de Elif seguían luchando. Cada momento de silencio, cada segundo de soledad, lo usaba para planear, para pensar en todas las posibilidades que aún le quedaban. La única conexión de Elif con el mundo exterior era un pequeño conducto de ventilación que, por alguna razón, no había sido sellado. A través de él, a veces, llegaban voces apagadas, sonidos distantes de la vida que continuaba más allá de su prisión. Fue en una de esas ocasiones cuando escuchó algo que encendió en ella una nueva chispa de esperanza. Sere no estaba muerta. Los murmullos que captó hablaban de cómo Sere había sido relegada a las profundidades de la mansión, a un lugar aún más tenebroso y remoto que el suyo. Elif sintió una mezcla de alivio y desesperación, alivio porque su amiga y aliada aún vivía, y desesperación porque el lugar donde estaba ahora debía ser un infierno. Pero si Sere había logrado sobrevivir a ese horror, Elif también lo haría. Mientras tanto, Hasan, fuera de la mansión, se encontraba en una espiral de autodestrucción. La culpa lo consumía como un fuego que no podía apagar, y los días que pasaba buscando ayuda para recuperar a Elif solo aumentaban su desesperación. Su antigua fuerza se desvanecía, dejando en su lugar a un hombre quebrado, cuya conciencia era un tormento constante. Los rumores de lo que sucedía en la mansión de Cemal llegaron a sus oídos, detalles que lo llenaron de horror. Elif estaba siendo torturada, su espíritu siendo aplastado bajo el peso de la crueldad de Cemal. Una noche, cuando la culpa se volvió insoportable, Hasan tomó una decisión drástica. No podía vivir con lo que había hecho, si no encontraba una manera de salvar a Elif. Prefería morir intentando. Fue entonces cuando decidió que debía enfrentarse a Cemal, sin importar las consecuencias. Ya no tenía nada que perder.
Con un arma vieja que había heredado de su padre, Hasan se preparó para lo que sería, en su mente, una misión suicida. Volviendo a la mansión, Cemal, satisfecho con lo que creía era el total control de la situación, bajó la guardia. Comenzó a subestimar a Elif, creyendo que su encarcelamiento la había quebrado completamente. Lo que no sabía era que Elif estaba más decidida que nunca a escapar, no solo por ella misma, sino también por Cere. No podía abandonar a la única persona que había mostrado bondad en un mundo tan cruel. Un día, Elif descubrió que el conducto de ventilación, su única conexión con el mundo exterior, era lo suficientemente ancho como para que su voz pudiera atravesarlo. Fue entonces cuando decidió que debía intentar contactar a Cere. Sabía que era un riesgo, que podía ser escuchada por alguien más, pero no tenía otra opción. En la oscuridad de su celda, con voz apenas susurrante, comenzó a llamar a su amiga. Cere, si me escuchas, dame una señal. Esperó en la oscuridad, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor. Por un momento, todo fue silencio. Luego, de repente, un sonido débil, un susurro casi imperceptible llegó a sus oídos. Elif, estoy aquí. La voz de Cere, débil pero viva, llenó a Elif de una alegría inesperada. No estaba sola. A través de susurros y mensajes crípticos, las dos mujeres comenzaron a comunicarse, planeando lo que sería su último intento de escapar de las garras de Cemal. Cere le reveló a Elif que, aunque estaba en un lugar horrible, aún tenía acceso a ciertos pasadizos secretos en la mansión, túneles olvidados que podían llevarlas fuera. Cere también le contó sobre un hombre llamado Kerem, un antiguo guardaespaldas de Cemal que había sido despedido por no cumplir una de sus órdenes crueles. Kerem ahora trabajaba en los establos, un lugar apartado de la mansión principal, y Cere creía que él podría ser su única oportunidad de escapar. Kerem odiaba a Cemal con todo su ser y estaba buscando una manera de vengarse, pero hasta ahora no había encontrado la oportunidad adecuada. Elif, armada con esta nueva información, comenzó a planear su escape con más fervor. Sabía que necesitaba contactar a Kerem, pero hacerlo sin alertar a Cemal era casi imposible. Sin embargo, la única oportunidad que tenía era en los escasos momentos en que los guardias le traían la comida. Una noche, fingiendo estar gravemente enferma, logró convencer a uno de los guardias de que necesitaba ayuda médica. El guardia, confundido y preocupado, decidió llevar la solicitud a Cemal, pero en lugar de dirigirse directamente a su jefe, pasó por los establos para consultar con Kerem, quien había demostrado en el pasado tener conocimientos médicos básicos. Esa fue la oportunidad que Elif necesitaba. Cuando Kerem llegó, ella, débil pero decidida, lo miró a los ojos y le susurró la verdad de su situación. Kerem, sorprendido y lleno de rabia hacia Cemal, accedió a ayudarla. El plan era peligroso, y Elif lo sabía, pero no tenía más opciones. Kerem y Cere comenzarían a reunir suministros en secreto, mientras Elif hacía lo posible por mantenerse fuerte. Durante las semanas siguientes, Elif y Cere perfeccionaron el plan, sincronizando cada detalle. Cere, aprovechando su acceso a los túneles, comenzó a enviar mensajes a Kerem, asegurándose de que él estuviera listo cuando llegara el momento de escapar. Mientras tanto, Cemal, confiado en su control, comenzó a involucrarse en negocios más oscuros. Se reunió con otros mafiosos, expandiendo su imperio, y en medio de esa expansión, bajó la guardia. Fue entonces cuando Hasan, armado y dispuesto a enfrentarse a Cemal, llegó a la mansión. Hasan sabía que enfrentarse a Cemal era suicida, pero no le importaba. Lo que no esperaba era encontrar a un antiguo aliado en la mansión, Kerem. Al ver a Hasan, Kerem comprendió que podía usarlo para su plan. Hasan, desesperado por salvar a su hija, accedió a ayudar en el escape de Elif y Cere, sabiendo que esa era su única oportunidad de redimirse. El plan estaba en marcha, pero mientras Hasan y Kerem se preparaban para la noche de la fuga, Cemal, inesperadamente, comenzó a sospechar. Algo en la actitud de los guardias, una cierta tensión en el ambiente, le hizo darse cuenta de que algo no estaba bien. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, la noche del escape llegó. Elif, debilitada por semanas de encierro, siguió el plan con una determinación feroz. Kerem logró distraer a los guardias lo suficiente para que ella y Cere pudieran escapar por los túneles. Hasan, mientras tanto, se encargó de mantener a Cemal ocupado, enfrentándose a él en un duelo que sabía no podría ganar. Cemal, enfurecido al descubrir que Hasan había vuelto para salvar a su hija, lo confrontó en la sala principal de la mansión. Hasan, a pesar de su debilidad, luchó con todo lo que tenía.
El enfrentamiento fue brutal, pero mientras Cemal se concentraba en Hasan, Elif y Sere lograron llegar a los establos, donde Kerem las esperaba con caballos listos para huir. El escape parece estar a punto de tener éxito, pero cuando Elif y Sere están a punto de salir, un disparo resuena en la mansión. Hasan cae al suelo, herido mortalmente. Elif, desgarrada entre salvar a su padre y su propia libertad, debe tomar una decisión desesperada. ¿Qué hará? ¿Y Cemal permitirá que escapen tan fácilmente? El disparo resonó por toda la mansión como un eco de la fatalidad, y el tiempo pareció detenerse mientras Elif se giraba con horror hacia la dirección de donde venía. Allí, en medio del gran salón, Hasan yacía en el suelo, un charco de sangre expandiéndose bajo él. Cemal, con una expresión de furia incontrolable, sostenía el arma aún humeante, mientras los guardias miraban la escena con una mezcla de miedo y respeto hacia su despiadado jefe. Elif sintió que su corazón se desgarraba al ver a su padre en esa condición. La culpa, el dolor y el amor se mezclaron en su interior, y por un instante, todo su instinto de supervivencia desapareció, reemplazado por un deseo desesperado de salvar a Hasan. Sere, comprendiendo la gravedad de la situación, trató de detenerla. Elif, no tenemos tiempo, susurró con urgencia, tirando de su brazo, intentando llevarla hacia la salida. Pero Elif no podía dejarlo. A pesar de todo lo que Hasan había hecho, él seguía siendo su padre, el hombre que, en sus momentos más bajos, había intentado redimirse a través de este sacrificio. Con una determinación nacida del amor más puro, Elif se soltó de Sere y corrió hacia Hasan, arrodillándose a su lado mientras lágrimas silenciosas caían por su rostro. «Padre, no me dejes», susurró, su voz quebrada. Hasan abrió los ojos, sus fuerzas disminuyendo rápidamente, pero en su mirada había una paz que Elif no había visto en mucho tiempo. «Lo siento, hija. Lo siento por todo», murmuró, mientras una lágrima solitaria caía por su mejilla. Cemal observaba la escena con una mezcla de satisfacción y desprecio. Para él, este era el final perfecto, su mayor enemigo abatido y su esposa subyugada. Sin embargo, lo que Cemal no podía prever era que este momento marcaría el principio de su fin. Kerem, que había estado esperando en las sombras, no pudo soportar más la visión de aquella injusticia. Con una rabia acumulada durante años, emergió de su escondite y, en un movimiento rápido, desarmó a Cemal, lanzando su arma lejos. Cemal, sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Kerem lo inmovilizara. «Cemal, este es el final de tu reinado de terror», dijo Kerem, su voz cargada de una furia contenida por mucho tiempo. «Ya no tienes el control». Los guardias, atónitos por el repentino cambio en la situación, no supieron qué hacer. Algunos de ellos, cansados de las crueldades de Cemal, comenzaron a retroceder, dejando a su jefe a merced de Kerem. Mientras tanto, Elif, sabiendo que el tiempo de su padre se agotaba, presionó su mano contra la herida en un intento desesperado por detener la hemorragia. «Padre, no me dejes. No puedo hacer esto sin ti», lloraba, su voz ahogada por el dolor. Hasan sonrió débilmente, sus ojos llenos de una ternura que no había mostrado en años. «Elif, ya no soy un hombre de este mundo, pero tú, tienes que seguir. Sé fuerte, como siempre lo has sido. Haz lo que no pude hacer, vive una vida sin miedo». Y con esas palabras, Hasan exhaló por última vez, su cuerpo quedando inmóvil en los brazos de Elif. Un grito de dolor escapó de ella, un grito que resonó por toda la mansión, como una declaración de su pérdida. Kerem, aún sosteniendo a Cemal, miró a Elif y supo que no había tiempo que perder. Debían escapar antes de que los leales a Cemal reaccionaran. Con un movimiento decisivo, golpeó a Cemal en la cabeza, dejándolo inconsciente, y luego corrió hacia Elif, ayudándola a levantarse. «Tenemos que irnos ahora», Elif insistió, con urgencia. «No podemos quedarnos aquí». Elif, aunque destrozada por el dolor, comprendió la verdad en las palabras de Kerem. Sabía que quedarse significaría la muerte y que su padre había sacrificado todo para darle esta última oportunidad de escapar. Con el corazón pesado, se levantó, limpiándose las lágrimas, y junto a Sere y Kerem, corrieron hacia la salida. Afuera, la noche cubría la mansión, y los caballos esperaban listos. Montaron rápidamente, y en un último vistazo hacia la mansión, Elif vio la figura de Cemal siendo arrastrada por los guardias, su destino ahora incierto, pero inevitable. Cabalgando bajo la luz de la luna, dejaron atrás la oscuridad de la mansión y se dirigieron hacia la libertad. Los días siguientes fueron un torbellino de movimiento y decisiones rápidas. Sabían que Cemal no tardaría en despertar y lanzar una persecución,
pero Kerem había preparado rutas de escape y refugios seguros. Finalmente, encontraron paz en una pequeña aldea costera, lejos de la influencia de Cemal. Allí, Elif, Sera y Kerem comenzaron a construir una nueva vida, libre de las sombras del pasado. Unos años después, Elif caminaba por la playa, el sol de la tarde dorando su piel, con una pequeña niña corriendo a su lado, riendo mientras las olas jugueteaban con sus pies. Había pasado tanto desde aquella noche en la mansión, pero en su corazón, Elif sentía que finalmente había encontrado la paz que tanto anhelaba. Había aprendido a perdonarse a sí misma por los errores del pasado, y aunque el recuerdo de su padre siempre estaría con ella, ya no lo veía con amargura, sino con gratitud por el sacrificio que él había hecho para darle esta nueva vida. Kerem y Sera se habían convertido en su nueva familia. Juntos, habían construido un pequeño negocio en la aldea, lejos de la opulencia y el poder que habían conocido en Estambul, pero lleno de amor y honestidad. Con el tiempo, Kerem y Elif se acercaron, no por la pasión ciega, sino por un amor que había crecido a partir de la amistad y el respeto mutuo. Y así, en un giro irónico del destino, Elif encontró la felicidad que nunca había creído posible. Un día, mientras observaba a su hija jugando en la arena, Elif recordó las palabras de su padre. Él le había pedido que viviera sin miedo, y en ese momento, comprendió que lo había logrado. La vida había sido dura, llena de pruebas y dolor, pero había emergido más fuerte, más sabia, y con un corazón lleno de amor. Cemal, por su parte, no había tenido tanta suerte. Al despertar de su inconsciencia, se encontró atrapado en una prisión de su propia creación. Los hombres que alguna vez había controlado con terror, ahora lo traicionaron, dejándolo en manos de sus enemigos más despiadados. La noticia de su captura se extendió rápidamente, y aquellos a quienes había agraviado durante años se aseguraron de que su caída fuera tan dolorosa como sus crímenes. Sin aliados, sin recursos, Cemal cayó en la oscuridad que él mismo había sembrado. La lección de esta historia es que el poder y la riqueza no garantizan la felicidad ni la paz. Cemal, con todo su poder, terminó en ruinas porque nunca comprendió el verdadero valor de la humanidad y la compasión. En cambio, Elif, que lo perdió todo pero jamás renunció a su bondad ni a su lucha por la justicia, encontró la verdadera riqueza, una vida llena de amor, paz y la satisfacción de haber superado la adversidad. El pasado no podía ser cambiado, pero Elif había demostrado que, con valor y determinación, era posible forjar un futuro luminoso, incluso a partir de las cenizas del sufrimiento. Así, en una pequeña aldea bañada por el sol y el mar, Elif encontró la redención, el amor verdadero y una vida llena de sentido.